uno no deja de pasar de lo anecdótico, porque se trata de una magistrada sospechada de esta clase de conductas, de una conducta ética bastante edificante, ¿no? Correcta, de tal manera que doctor Ramos, no deja de ser absurdo y torpe. Yo quería aprovechar la oportunidad, doctor Ramos, para preguntarle cuál es su respuesta a las, no sé si decirle acusaciones o las opiniones, en el sentido de que tanto usted como el magistrado Espinosa Saldaña han adelantado opinión, ¿no? Como que han perdido independencia en este tema de la constitucionalidad del adelanto de la disolución del Congreso, ¿no? Porque el caso puede llegar a través de una acción de la Comisión Permanente, no sé si se ha emitido o no. Una demanda de competencial. Competencial, pero ¿qué opina ante ello? Inclusive hablan de una posibilidad de recusación a ustedes. No sé si eso es lo que dijo Salvador. No sé si esa figura, exactamente, no sé si esa figura cabe en estos momentos dentro de las normas del TC. Bueno, miren, tienen las partes naturalmente derecho a plantear recusaciones, son cuando en realidad la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional, el reglamento normativo del Tribunal Constitucional, lo único que aceptan es la figura de la inhibición de los magistrados. Ahora, en realidad, lo que yo he hecho es básicamente leer dispositivos legales, es decir, y he puesto las dos posiciones, las de un lado y las del otro. Es decir, he citado básicamente, por ejemplo, el artículo 109 del Código Procesal Constitucional, en el sentido de que se necesita de la aprobación del Pleno del Congreso con el propósito de iniciar una... Es que no hay Pleno, pues. ¿No? Claro, pero no hay lo único que he hecho es citar esas disposiciones, ¿no? Ahora, claro, es decir, mi posición final no se ajusta necesariamente a la... Lo que pasa es que la interpretación, digamos, tal como está puesta sobre la mesa, cabría uno anticipar, o podría uno anticipar, de que no le cabe esa competencia a la Comisión Permanente, de una demanda competencial. Gracias, sí. Bueno, mire, hay dos posibilidades, ¿no? Por un lado está la lectura literal del artículo 109, ¿no? Según el artículo literal del Código Procesal Constitucional, se requeriría formalmente, ¿no?, la aprobación, que no es posible obtener en este momento por lo menos, ¿no es cierto?, del Pleno del Congreso. El Congreso ha sido disuelto, no hay manera que haya Pleno, aun cuando se logra reunir, no es una conformación legal, ¿no? Claro, ahora bien, doctor, permítame, lo que pasa es que no gana el tiempo, solamente quería una última pregunta muy concreta. Cuando llegue esta demanda, ¿usted se va a inhibir? No, de ninguna manera. No, yo no, además, es más, hasta el día de ayer el expediente todavía no había ingresado, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una causa, es decir, que tenga lugar efectivo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una especulación. Mire, yo sabía de que todavía no había ingresado. Muy bien, doctor Ramos, muchas gracias por este diálogo. El doctor Carlos Ramos, magistrado del Tribunal Constitucional, hasta otra oportunidad. Y con él, Carlos, amigos, terminamos esta edición de Ampliación de Noticias hoy sábado 5 de octubre. Gracias por su compañía, amigos televidentes y oyentes. Quédense con Enfoque de los Sábados. Buenos días. Una oración mucho más construida de condena. ¿Cómo se llama eso? Se llama corrupción. ¿Dónde deben estar los corruptos? Dígame usted. En la cárcel. Villanueva debe estar en la cárcel. Donde corresponde estar después de que la justicia lo juzgue. Por la memoria de mis hijos, por mi padre, por mi dignidad, nunca entró por mis manos un centavo de odres para beneficio personal. Yo creo que no es un golpe de Estado. Mire, esta es una situación que, poniendo un símil simple, es un choque de trenes, un choque de poderes. Yo lamento, sinceramente, que estén dando este triste espectáculo, congresistas además con experiencia, que se aferren de esa manera a su pequeña cuota de poder. Antes daban pena, pero ahora parece que están penando. Ex jefe de
de gabinete, César Villanueva, negó haberse reunido con el exdirectivo de la constructora Odebrecht, Eleuberto Martorelli, para recibir las bases de la licitación de la carretera San José de Cise en el 2008. El fiscal del equipo especial Lavallato del Ministerio Público, José Domingo Pérez, reprogramó el interrogatorio de Vladimiro Montesinos para el próximo lunes 4 de noviembre. El Ministerio Público inició investigación indagatoria a fin de decidir si las presuntas presiones a la magistrada del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, para que vote a favor de la libertad de Keiko Fujimori son constitutivas de un presunto delito. El Poder Judicial declaró fundada la solicitud del procurador ad hoc Jorge Ramírez de incorporar a OAS Brasil, OAS Perú y Lanzat como terceros civilmente responsables en el proceso que se le sigue a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por presunta recepción de dinero ilícito para sus campañas políticas a cambio de favorecerlas con el aumento del peaje. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa consideró que la disolución del Congreso fue una medida rigurosamente constitucional y no un golpe de Estado. Buenos días y bienvenidos a Ampliación de los Sábados de RPP, confianza por todos los medios. Estamos en el fin de semana, al término de unos días laborales sumamente intensos que comenzaron el lunes con el pleno del Congreso y la decisión tomada por el presidente de la República de disolver el Congreso. Vamos a tratar de evaluar lo que ha sucedido durante estos días y para eso hemos invitado a uno de los ministros que vuelven al gabinete, el señor Jorge Meléndez, miembro de la bancada PPK y representante por Iquitos, especialmente de la región de Yurimaguas. Señor Meléndez, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Encantado de estar aquí. Usted tiene la muy importante tarea de traducir a efectos sociales las políticas económicas y generales del gobierno. Es decir, que lo económico llegue a todos los peruanos, sobre todo a los que tienen más dificultades para sobrevivir. Dos grandes tareas se le han asignado. Por una parte, evitar que peruanos vuelvan a caer en la pobreza y los que salen de ella lo hagan de una manera permanente y no de una manera precaria. Y el otro tema sobre el que le vamos a preguntar es la situación de los niños afectados por anemia y otras dificultades generadas justamente por la pobreza y también por la negligencia y la incapacidad de instituciones del Estado de dar apoyo ahí donde se necesita. Comencemos con el tema de la pobreza. ¿Qué cifras maneja usted? El hecho de que estemos creciendo menos anualmente significa que no podemos sacar a más peruanos de la pobreza y tenemos más bien el riesgo de lo contrario, que quienes habían salido de ella puedan volver a la pobreza. Gracias, Fernando, por la pregunta. La pobreza no solamente tiene un enfoque de carácter económico, sino también de otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la falta de agua potable, la falta de conectividad. Eso contribuye a que las personas muchas veces no salgan de la pobreza. Nosotros tenemos un programa que trabaja, por ejemplo, la parte productiva, que es Foncodes. Pero un productor, digamos de la sierra, tiene un buen cultivo, puede ser la papa, puede ser el camote, pero si no tiene conectividad, no tiene otros elementos, por ejemplo, como la inclusión financiera, el manejo de recursos, la formalización. Ellos también tienen que tener un RUC, por ejemplo, para que puedan vender sus productos. De repente necesitan energía eléctrica. Todas esas intervenciones muchas veces les corresponde a otros sectores y para eso el ministerio tiene que articular con esos sectores, inclusive con el Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, ¿cómo les protegemos de las heladas a los productores cuando pierden sus cultivos?
o cuando les hace falta un seguro. Entonces, todo esto, estas intervenciones que son transversales, necesita la participación de otros ministerios. Yo ayer he estado, por ejemplo, en el Alto Cenepa, en la frontera con el Ecuador, y ahí, por ejemplo, su situación de las poblaciones de ahí son completamente aisladas. Son situación, digamos, de estas comunidades están en extrema pobreza porque no tienen los elementos básicos de servicios que debe brindar el Estado. Por ejemplo, no tienen agua potable. Tienen cultivos, pero no tienen cómo sacar su producción, les hace falta una carretera. Y ahí vamos a conversar con los ministros de otros sectores para que la intervención sea transversal. Tenemos que intervenir en toda la cadena productiva, Fernando. De esa región del Perú que ha hecho usted bien en mencionar, Cenepa, que todos la tenemos en el corazón porque fue el escenario de la guerra del año 95, en la que muchos peruanos sufrieron y perdieron la vida. Durante los últimos días hemos tenido incluso quejas de algunas comunidades nativas de ahí que se ven despojadas de sus propiedades por intereses de minería ilegal. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo? Usted ha hecho este viaje, imaginamos estaba programado para impulsar una acción más eficaz, más decidida en beneficio de nuestros compatriotas de esa región. Pero ¿qué es lo que ha hallado? ¿Qué se estaba haciendo hasta ahora para los peruanos del Cenepa? Bueno, los programas sociales ya tienen presencia real en la zona, inclusive se han creado puntos de pago ahí. Las poblaciones que viven ahí ya no tienen que trasladarse a puntos lejanos, sino en el mismo lugar se les entrega, por ejemplo, juntos, pensión 65, cada 2 meses hay vuelos llevando productos de Caliwarma, es decir, toda la intervención lo hemos hecho en el mismo lugar, inclusive hemos instalado un tambo. En el mes de finales de noviembre vamos a ponerles internet para que los jóvenes puedan utilizar ese servicio, puedan tener acceso a mejor información, para que se pueda hacer también telemedicina desde los tambos, los niños se puedan atender, las madres, ¿Cómo un médico. ¿Cómo van a poner ustedes internet ahí en noviembre? Estamos hablando de un mes, ¿ah? Dentro de un mes. ¿Cuál es el mecanismo tecnológico que va a permitir que en la zona norte de la selva, bastante aislada, haya acceso a internet? Es un sistema que ya lo venimos utilizando con antenas parabólicas y paneles solares, la cual nos permite captar la señal de internet vía satélite, y eso lo utilizamos y podemos conectarnos con cualquier lugar del país. Un médico, por ejemplo, que está aquí en Lima, puede diagnosticar cualquier enfermedad a un paciente que está en ese lugar aislado, y eso nos podría ayudar a salvar vidas. Entonces, estamos trabajando... Nos está usted dando su palabra de que en un mes ese servicio estará en funcionamiento gracias a la instalación previa de antenas parabólicas. Se ha señalado que a finales de noviembre, por muy tardar en diciembre, se debe entregar el servicio de internet a los tambos. Los tambos son plataformas de servicios, Fernando, que permite la intervención integral del Estado. Puede intervenir ahí, por ejemplo, la RENIEC para identificar a las personas que no tienen documentos de identidad, porque eso les limita para acceder a los servicios de salud del SIS, por ejemplo. Puede intervenir la municipalidad para dar partida de nacimiento a las personas, puede intervenir los programas sociales para pagar a los usuarios que digamos, son beneficiarios de los programas sociales. El próximo año vamos a llevar el programa Contigo, que antes no había ahí, para atender a los discapacitados severos. Y aquí hemos tenido una dificultad, por ejemplo, cómo hacer para facilitar a un apoderado o a la persona que esté encargado del discapacitado para que pueda ir a cobrar. Ya tenemos varios que no han hecho uso, por ejemplo, de sus recursos, porque no hemos previsto este mecanismo, pero lo vamos a trabajar y vamos a ir mejorando cada día. Y el otro gran tema es el tema de la infancia y de la anemia. ¿Qué es lo que se ha hecho mal hasta ahora para que las cifras sean tan malas, señor ministro Jorge Meléndez? Bueno, lo que vamos a avanzar ahora es en el tema de la atención personalizada. Anteriormente, por ejemplo, un gestor iba a la posta, iba a verificar si la mamá se iba a atender con su niño y ahí quedaba todo el trabajo. Ahora no, ahora nos vamos a asegurar, por ejemplo, si la mamá ha recibido un micronutriente o un sulfato ferroso, nos tenemos que asegurar que el niño lo haya consumido. Esta atención personalizada lo vamos a empezar desde ahora para asegurar que ese niño no tenga anemia y no tenga desnutrición crónica, como muchas veces vemos en la Amazonía, ¿no? Yo creo que la atención personalizada es muy importante y la participación también de otros ministerios como el Ministerio de Salud, el gobierno regional, que nos tienen que ayudar en esta tarea.
¿qué regiones de nuestro país han tenido verdaderas mejoras respecto de la lucha contra la anemia? Bueno, hay regiones que, por ejemplo, o distritos, vamos a hablar de distritos, Curgos, por ejemplo, que hemos intervenido en La Libertad, ya es un distrito que ya está empezando a salir de la pobreza, porque ha habido intervención de todos los programas y también de otros ministerios, como el caso del Ministerio de Vivienda, ha llevado proyectos de agua potable. Pero CENEPA todavía nos falta cumplir esa tarea, que es el distrito más pobre de la Amazonía. En Loreto, por ejemplo, es Lagunas, pero a nivel de toda la región amazónica, CENEPA ocupa el primer lugar. Amazonas, ¿no? Que no es Iquitos, sino Amazonas. Exactamente. Por eso digo, Fernando, la intervención es de carácter transversal. No solamente se mide desde el punto de vista económico, sino también de los servicios que se brindan, educación, salud, agua potable, energía eléctrica, que es muy importante. Ministro Jorge Meléndez, tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos quisiera que nos conteste respecto de los programas productivos, porque no se trata solamente de ayudar al que va mal, sino de favorecer que él se pueda valer por sí mismo. Y eso estaba concebido en la doctrina del MIDIS. Nos va a explicar su acento en este tema de programas para una producción propia de los agentes que son beneficiados por el MIDIS. Y si tenemos tiempo, por favor, quisiera que nos hable también sobre la coyuntura política, porque usted ha vivido primero como congresista y ahora está en el gabinete, así que nos dará su punto de vista sobre eso. Son las 9:15, hacemos una pausa y retomamos la entrevista con el ministro del MIDIS, Jorge Meléndez. El show más espectacular del mundo viene a Lima. Muse en concierto. Muse, la banda más importante de los últimos años, llega a Perú por primera vez con el Simulation Theory, un show completo, lleno de efectos visuales, tecnología y con los hits de la banda. Muse, este 15 de octubre en el Jockey Club. Compra tus entradas en Teleticket, 15% de descuento con tarjetas Interbank hasta agotar stock. Muse, un concierto de Immortal Producciones. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. RPP, confianza por todos los medios. Son las 9:18, estamos en ampliación de los sábados entrevistando a Jorge Meléndez, quien ha reasumido la cartera del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, que ya había ejercido el año pasado. 4 días después de su juramentación, ha realizado un viaje al CENEPA, la zona más pobre de la selva peruana, en donde ha concluido que hace falta que se coordine entre los diversos ministerios para que la acción social del Estado
sea coherente y sea decisiva. Se ha comprometido a garantizar el acceso a Internet a más tardar para principios de diciembre próximo y nos ha dicho también que se cumplirá la estrategia de salida permanente de la pobreza que ha reclamado el presidente de la República en su discurso a la nación. Nos estaba hablando ahora sobre infancia vulnerable y la anemia específicamente. ¿Qué se tiene que implementar como novedoso para mejorar los índices de la anemia en nuestro país? Bueno, estamos trabajando, por ejemplo, en la Amazonía, los niños sufren mucho de parasitosis. Entonces tenemos que articular con el Ministerio de Salud para evitar que los niños se parasiten y pierdan también, digamos, sangre a través de microhemorragias, y eso también les afecta, inclusive el humo. Hay investigaciones que el humo también afecta a los niños. En la Amazonía se cocina mucho a leña. Por eso con Foncodes estamos interviniendo para mejorar la cocina, inclusive con sus chimeneas, aprovechar mejor el calor, evitar mucho humo hacia el medio ambiente, y eso está ayudando también en nuestra lucha con la anemia. Es decir, Fernando, es muy importante también trabajar con todos los sectores, ¿no? Porque al final el MIDIS es un ministerio de articulación, es un ministerio que solicita el apoyo de salud, solicita el apoyo de educación, solicita el apoyo de vivienda para que la intervención sea conjunta del Estado. Y actualmente en la Amazonía venimos trabajando un proyecto, por ejemplo, en lo que es educación, para que los jóvenes que están en lugares apartados, que no tienen oportunidades de estudiar la secundaria, puedan terminar su secundaria en unos albergues que nosotros vamos a construir. 46 albergues vamos a construir con Foncodes para que estos jóvenes de las comunidades nativas tengan un futuro. La desconexión, la falta de combustible para a través de los pequepeques llegar a las comunidades más grandes y estudiar la secundaria les impide un futuro a estos jóvenes. Nosotros vamos a construir estos albergues en toda la Amazonía para que ellos tengan un mejor futuro. ¿Va a dar cuenta usted mensualmente de los logros? Porque está haciendo promesas, pero ¿cómo vamos a poder darle seguimiento nosotros? La prensa en este periodo tiene que ser más crítica que nunca. Sí. Cuente usted con nuestro ojo crítico y severo, porque como no hay Congreso, ustedes tienen las manos libres para hacer y para hablar. Nosotros observaremos con más rigor que nunca. Lo agradecemos, Fernando. Todo lo que estoy diciendo lo vamos a cumplir. La semana que viene vamos a firmar ya el decreto para que se transfiera los fondos y podamos hacer el próximo año estas construcciones. Vamos a mejorar o vamos a construir estos albergues para que los jóvenes tengan un mejor futuro. No es posible que en nuestras comunidades nativas, que están invisibles todavía y donde que hay muchos talentos, les frustremos el futuro de estos jóvenes. Esperemos que así sea. Una de sus predecesoras, la ministra Cayetana Aljovín, solía decir que el éxito del MIDIS es poder desaparecer, porque el MIDIS existe, porque hay gente vulnerable que no puede valerse por sí misma. El objetivo es que todas las personas puedan participar del esfuerzo productivo del país y que en consecuencia no sea necesario un ministerio como el MIDIS. ¿Qué políticas va a implementar usted, no solamente para paliar las necesidades, sino para estimular la autonomía productiva de las poblaciones concernidas? Sí, nosotros vamos a incidir mucho en la autogeneración de empleo, porque para derrotar la pobreza se necesita tener trabajo. El crecimiento económico ayuda a eso. Entonces las poblaciones que están en situación vulnerable, como las comunidades nativas, las comunidades de la sierra, por ejemplo, que están en condiciones de aislamiento y desconectadas, requieren la intervención del Estado. Y a través de Foncodes nosotros estamos interviniendo, pero más en el cultivo mismo, en la parte productiva. Pero la cadena es grande, Fernando, no solamente es la parte productiva, sino también necesitas, por ejemplo, una pequeña planta de transformación, necesitas articulación con los mercados, necesitas inclusión financiera. Entonces, toda esa cadena lo vamos a cerrar. Actualmente intervenimos en el cultivo, pero a lo mejor necesitan un reservorio de agua. A lo mejor necesitan una pequeña planta de generación de energía para poder mover un molino, para poder hacer la transformación en una fábrica, porque el valor agregado está ahí, en justamente no vender materia prima, sino un producto terminado. Por ejemplo, la yuca, podríamos producir farina. En el caso del plátano, podemos sacar almidón
de plátano para proveer al propio Caliwarma, pero necesitamos otros elementos, por ejemplo, el control sanitario. Necesitamos ahí el Ministerio de Salud que también les ayude. Es decir, nuestra intervención va a ser en toda la cadena productiva para evitar que esa persona que ha salido de la pobreza retorne de nuevo, porque normalmente su intervención de FONCODES es 3 años, pero cuando ya el proyecto se retira, esa persona no tiene sostenibilidad y vuelve a recaer en la pobreza. Señor Entonces, Meléndez, eso va a ser nuestra intervención. Usted es uno de los 4 ministros que han sido hasta el lunes pasado congresistas y tiene la particularidad de haber sido ministro antes cuando había Congreso. ¿Qué diferencia ha notado en los días que lleva en el cargo entre ser un ministro que tiene que dar cuentas a un Congreso con la mayoría opositora y la situación que tiene ahora? Por lo pronto, en sus viajes ya no hay congresistas. Cuéntenos, por favor, ¿qué diferencia ve entre la situación nueva ahora y la que tenía cuando usted era ministro el año pasado? Bueno, evidentemente no podemos negar, Fernando, que el trabajo es más calmado, más tranquilo. No hay un Congreso que a cada momento nos llama, que es natural que nos llamen, ¿no? Pero hay situaciones que ya rebasan, digamos, la gestión misma. Entonces, teníamos un Congreso que no se entendía con el Ejecutivo, un ambiente de ingobernabilidad. Pero más allá de eso, Fernando, ha habido una obstrucción a la justicia desde el Congreso de la República. Ahora la situación está tranquila y creo que la población nos quiere en la cancha. Quiere a los ministros caminando, estando en contacto permanente con la población, escuchando sus demandas, sus necesidades. Para eso yo he viajado a Pampaenza el día de ayer para escuchar las necesidades de la población y hemos evaluado el avance también de los programas. Ya no tenemos los mismos usuarios que teníamos hace 5 años, ahora tenemos mucho más. Vamos a intervenir con nuevos programas como por ejemplo Contigo, que va a atender a los discapacitados severos. Yo creo que eso es lo que hoy día reclama la población, que visibilicemos a esas poblaciones que han estado en condición de invisibles y que también son tan peruanos como nosotros. Entonces, eso creo yo, Fernando, que es lo que hoy día reclama la gente, ¿no? Que trabajemos un poco más, que mejoremos nuestra ejecución presupuestal y vamos a necesitar el apoyo de la prensa también para que nos fiscalicen. Para criticar los casos de muy baja ejecución que hay en varios sectores del Estado, ¿no? Sí, creo que estos 3 meses es una oportunidad y sobre todo también que el grueso, digamos, de la inversión se realiza en estos últimos meses. En nuestro caso, por ejemplo, no tenemos mucha inversión, casi nada. Mayormente son transferencias y las transferencias que realizamos para los proyectos productivos lo hacemos a través de los núcleos ejecutores. Conformamos núcleos con los mismos dirigentes de las comunidades y son ellos los que administran los fondos. En el caso, por ejemplo, de Juntos, Pensión 65 y Contigo, les hacemos la transferencia a los usuarios. De acuerdo. Pasando al tema propiamente de la política, señor Meléndez, ¿cuándo se enteró usted que el presidente había decidido disolver el Congreso? Bueno, nosotros teníamos la esperanza en todo momento que el Congreso recapacite. El presidente ha sido, ha dado una propuesta completamente democrática de irnos todos, adelantar la elección y terminar el año, con un país proyectado en crecimiento para que la nueva gestión lo reciba un país enrumbado. Pero lamentablemente el Congreso de la República rechazó esta medida y el presidente de la República tuvo que dar una respuesta política. Y justo en medio de eso apareció la elección del Tribunal Constitucional. Y el Congreso, en lugar de parar la elección y de cambiar los mecanismos para la elección, lo único que ha hecho es llevar adelante un proceso irregular porque ya ha habido un pedido de confianza. Nosotros no sabíamos que se iba a disolver el Congreso, porque teníamos la esperanza de que el Congreso le iba a dar la confianza. ¿Verdaderamente pensó que el Congreso de mayoría fujimorista iba a darle la confianza? Pensaba que iban a entrar en razón, Fernando, por una razón. Porque no era el presidente el que iba a elegir el tribunal, era el mismo Congreso quien iba a elegir el tribunal. Lo único que el presidente planteaba era que la elección sea transparente y con nuevos mecanismos de elección. Eso es lo que planteaba el presidente. Yo pensaba que se iba a prolongar una semana o 10 días más, no perdíamos nada y la elección iba a ser una elección completamente... ¿Por qué cree que si eso le parece a usted razonable y evidente, por qué la mayoría fujimorista y sus aliados se opusieron a esa salida? Yo creo que han subestimado la firmeza del presidente. Y eso que él un día antes, en un semanario, en un noticiero dominical, ha señalado que si no se daba el voto de confianza o si se elegía el Tribunal Constitucional de la forma como se estaba tratando de elegir, iba a dar por denegada la confianza.
Entonces se ha subestimado al presidente y se ha continuado la elección, a pesar que el premier logró ingresar con la ayuda de nosotros, respetando la Constitución, ingresó al hemiciclo y pidió el voto de confianza. Ni esto ha servido al fujimorismo, al APRA y a sus aliados para que puedan retroceder y tomen una decisión más razonada, más reflexionada. Sin embargo, han continuado este proceso irregular y finalmente el presidente de la República, como por segunda vez se le negó la confianza, tuvo que disolver el Congreso en aplicación del artículo 134 de la Constitución. ¿Y qué le dijeron sus colegas fujimoristas y los aliados cuando estuvieron ante esta situación? ¿Ha podido conversar con algunos de ellos usted? Bueno, ellos han actuado irreflexivamente, le llamaban de todo al presidente, ¿no? Con términos que no puedo expresar aquí. Por eso es que con uno de ellos yo entré a una discusión, ¿no? Inclusive ellos burlonamente decían, bueno, que disuelva, que cierre el Congreso tu presidente, que cierre, que cierre. Y luego que se disolvió ya opinaban diferente. Entonces, pero yo creo, Fernando, que lo más importante es que el presidente de la República ha actuado en todo momento en el marco de la Constitución, sin alterar el orden interno, no se han metido las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el Congreso. Todas las demás instituciones han funcionado con normalidad, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, a diferencia del 92. En el 92 veíamos tanques en el Congreso, se ha cerrado el Tribunal, los medios de comunicación estaban capturados por el Ejecutivo, un Poder Judicial también cerrado. Entonces acá la situación ha sido diferente y la propia OEA señaló en el primer párrafo que debe ser el tribunal quien resuelva las competencias de cada poder del Estado. Y en el segundo párrafo también saludó que ya se haya convocado oportunamente a un proceso electoral y que sea la población quien resuelve en las urnas esta. Muy bien, señor Jorge Meléndez. Retenemos sobre todo sus compromisos como ministro de Desarrollo e Inclusión Social, las fechas que ha puesto incluso por el acceso al Internet a nuestros compatriotas del CENEPA, los datos que nos ha prometido lograr respecto de la anemia a nivel nacional y también tomamos nota de que ha pedido que la prensa sea más crítica que nunca, puesto que ahora no hay fiscalización parlamentaria de la acción ejecutiva. Así que estaremos observando lo que hace usted y sus 18 colegas del gabinete ministerial. Muy buenos días, ministro Jorge Meléndez. Buenos días. Hacemos una pausa y continuamos con ampliación de los datos, esta vez recibiendo a la ministra de Salud, Zulema Thomas. El ex jefe del gabinete de ministros, César Villanueva, negó haberse reunido con el ex directivo de la constructora Odebrecht, Eleberto Martorelli, para recibir las bases de la licitación de la carretera San José de Sista en el 2008. El fiscal del equipo especial Lavajato del Ministerio Público, José Domingo Pérez, reprogramó el interrogatorio de Vladimiro Montesinos para el próximo lunes 4 de noviembre en el marco de la investigación contra Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos. El Poder Judicial declaró fundada la solicitud del procurador ad hoc Jorge Ramírez de reincorporar a OAS Brasil, OAS Perú y LAMSAC como terceros civilmente responsables en el proceso penal que se le sigue a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por la presunta recepción de dinero ilícito para sus campañas políticas a cambio de favorecerlas con el aumento del peaje. El Ministerio Público inició investigación indagatoria a fin de decidir si las presuntas presiones a la magistrada del Tribunal Constitucional María Elena Ledesma para que vote a favor de la libertad de Keiko Fujimori constituyen un presunto delito. En conversación con RPP, el gerente de Asuntos Legales de Sedapal, Augusto Angulo, indicó que denunciaron a funcionarios de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho por presuntamente haber efectuado cobros irregulares en multas por inundaciones.
Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablarles sobre las emociones dentro de nuestras finanzas personales. No podemos negar que tienen mucho impacto dentro de nuestra economía. Nuestro cerebro tiene dos lados, el lado emocional y el lado racional. Cuando se trata de tomar decisiones de dinero, la mayor parte de gente genera una decisión basada en temas emocionales, con lo cual esta decisión será automática, será algo de acción rápida y será también de muy corto alcance. Corto alcance porque no está pensando que lo que compra hoy realmente lo necesita o cómo será el impacto en su economía en el pago mañana. Sin embargo, el lado racional para nosotros nos ayuda a ser más reflexivos, a poder decidir y a poder pensar si es que lo que estamos comprando hoy nos va a servir mañana y cuánto es lo que tendremos que pagar de intereses. Somos más planeadores y tenemos un efecto de largo alcance. Debemos desarrollar más nuestro lado racional a través de la educación financiera, aprendiendo a manejar nuestro dinero. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. RPP, confianza por todos los medios. Son las 9:35, recibimos en los estudios de RPP a la ministra de Salud, Zulema Thomas, que se queda en el gabinete, puesto que este puesto lo ejercía ya antes de la renovación del gabinete de Vicente Ceballos. Señora Thomas, en la prensa de hoy hay declaraciones suyas bajo la constatación de que faltan en nuestro país 16.000 médicos especialistas. ¿Por qué estamos en un tal desorden? Hay gente desempleada, por una parte, de los oficios médicos y paramédicos, y se necesitan 16.000 especialistas. Gracias, Fernando, por la invitación. Permítame, hoy 5 de octubre, saludar a todos los médicos de Perú por el Día de la Medicina Peruana. Legado que nos dejó nuestro mártir y héroe, Daniel Alcides Carrión, que se inmoló, que dio su vida para salvar vidas. Y ese es el legado que nos deja a todos los médicos. Quiero brindar un saludo muy especial, sobre todo a aquellos médicos que se encuentran en los distritos más alejados, en las zonas de frontera, que sabemos en qué condiciones están laborando, pero lo hacemos con vocación y con mística. Mi saludo a todos mis colegas del Perú. De acuerdo. Naturalmente RPP hace suya esta voluntad de saludar a los médicos por el Día de la Medicina Peruana. Ahora queremos ir a este tema. ¿Cómo es posible que, habiéndose multiplicado el número de universidades que tienen facultades de medicina, teniendo una población estudiantil enorme para médicos en las universidades de muchas regiones, estemos ante esta carencia de personal especializado? ¿Quién ha fallado allí en la planificación? Son los procesos, porque nunca se tuvo una política de brechas de recursos humanos en salud pública. Nosotros hemos terminado de hacer el estudio respectivo de cuánto es la brecha de recursos humanos, en este caso de especialistas. Médicos generales tenemos, pero cuando hablamos de especialistas como médicos intensivistas, neonatólogos, cirujanos cardiovasculares, neurocirujanos, son anestesiólogos, son lo que más falta en varias regiones del país, radiólogos, y es que venimos trayendo la capacidad operativa en cuanto al concurso de residentado médico, y es por eso que nosotros como gobierno hemos incrementado para el 2020 las plazas de residentados médicos a 600, para 600 especialidades más. Ustedes dirán, pero es muy poco. Lo que sucede es que tenemos que tener campos clínicos. ¿Y qué son los campos clínicos? Que para una cama de un paciente, por respeto y dignidad al paciente, mínimo tiene que ser evaluado por 3
estudiantes o residentes que están en preparación y formación académica. No podemos a un paciente poner 10 residentes que vean el mismo caso. Esos son los campos clínicos y es por eso que los hospitales, tanto de Lima como de las regiones, los campos clínicos ya están saturados. Eso es uno. Pero esta es una problemática que no es de ahora. Es una problemática que venimos trayendo año tras año, pero nosotros hemos incrementado el presupuesto para las plazas de residentado y el presupuesto, por supuesto, también para los serunistas. Yo estuve aproximadamente hace 2 meses, Fernando, entrevistándome y ustedes me decían, ¿qué hacemos en esas zonas donde no hay un médico? Y es por eso que el gobierno del presidente Vizcarra, teniendo a bien la problemática, hace 2 semanas hemos tenido el último concurso de médicos serunistas, 1.200 plazas más hemos incrementado y en este momento ya están laborando en estos distritos de regiones alejadas. Usted ha hecho referencia entre los especialistas que falta a neonatólogos. La última vez que yo hablé con usted, hablamos sobre la crisis de la mortalidad de niños 7-mesinos y niños recién nacidos a partir de las revelaciones de un hospital en Lambayeque. ¿Qué conclusiones hay de esa crisis y cuál es la explicación de lo que ha sucedido? La política de salud en cuanto a la prematuridad y en cuanto al control materno-perinatal es importantísimo. En ese momento se habló efectivamente de los neonatitos prematuros, pero ¿por qué tener prematuros? Y a pesar que hemos salvado más de 17.000 prematuros entre pesos entre 700 y 1.200 gramos, pero es porque falta una política de control prenatal. Son madres jóvenes adolescentes que no tienen un control prenatal. No solamente se trata de infraestructura, equipamiento, que por supuesto es el gran soporte para la atención con calidad y segura. Funcionan las incubadoras, si se ha dejado que se malogren con la total negligencia que hemos visto en algunos casos. Sí, efectivamente, mire, las incubadoras es un factor. Pero no solamente se trata de incubadoras, lo que tenemos que hacer, y eso es una política que nos ha enseñado esto, es que tenemos que ver por la prevención y la promoción de la salud, algo que se ha ido rezagando, porque si nosotros prevenimos de que estas madres sean controladas, que desde el primer mes de embarazo reciban su dosis de hierro, de ácido fólico, y que mensualmente esté cómo va el desarrollo y crecimiento intraútero del bebé, no tendríamos estos nacimientos prematuros. Y eso es un factor. Y el otro factor, casi el 30% de estas madres de bebés prematuros son madres adolescentes. Ahí tenemos que entrar también a poder hacer política de salud en cuanto a educación sexual. Muchas veces esto, por ejemplo, en nuestra época se brindaba... Respecto de los embarazos no deseados de adolescentes, en todos los aspectos. Información sobre métodos anticonceptivos. En todos los aspectos. Antes en los colegios nosotros recibíamos este tipo de charlas de capacitación porque a veces es un tabú y no lo manejan en el hogar. Pero ahí mi llamado a los padres de familia, que todos, la comunidad, los padres de familia, el Ministerio de Salud y todos los entes de salud estamos comprometidos con este proceso de la prevención de la prematuridad, sobre todo evitar madres adolescentes. El otro gran reproche que se hace a su ministerio es que pese a los esfuerzos y pese a la ampliación de la cobertura ofrecida por el SIS, Seguro Integral de Salud, siguen habiendo 4 millones de peruanos que no tienen ningún seguro. Y a eso es una política de gobierno. El presidente Martín Vizcarra lo dijo en su discurso el 28 de julio. Se inicia la etapa de universalización de la salud. Y eso realmente es un componente porque nosotros como Estado hemos llegado a zonas donde efectivamente pobreza y pobreza extrema, comunidades nativas, regiones altoandinas por encima de 4.200 que no tienen un DNI y menos un seguro integral de salud. Somos casi 33 millones de ciudadanos peruanos. Un 57% lo cubre el seguro integral de salud. Aproximadamente estamos llegando a un 12% con seguridad social, un 4 a 6% seguro privado. Pero hay 4 millones de personas que no tienen ningún tipo de seguro. Y hacia ellos tenemos que lograr que al menos este año aproximadamente de 12 a 13 regiones
con una población de 1.300.000 tengan el seguro que corresponde. Y así hasta el 2021. ¿Cómo se va a financiar el ingreso de 4 millones más al CIS si el presupuesto que le asigna el gobierno este año no aumenta en las proporciones que harían posible eso? Nosotros estamos en un proceso de evaluación, en un proceso de poder sustentar ante el MEF la necesidad de poder incrementar este seguro. Se ha hablado y hay muchos comentarios del seguro, se ponen macro cifras económicas. Yo solamente quiero señalar lo siguiente. El 2015 teníamos cerca del 47% de asegurados a través del Seguro Integral de Salud. Hoy tenemos más de casi 17 millones de la población asegurada. 50 y tantos por ciento. Sí, 57% de aseguramiento este año. Si estamos hablando casi de un 8-9% aún más y con el presupuesto adecuado. Se habla también, Fernando, de que efectivamente salud necesita más presupuesto, pero yo necesito una gestión de ejecución del presupuesto y financiamiento con gestores en salud para ser óptimo. Cuando uno necesite el dinero, tengo que demostrar el buen uso del recurso y hacia eso estamos abocados como Ministerio de Salud. De acuerdo, vamos a ir a una pausa, ministra Zulema Thomas, después de la cual quisiera preguntarle sobre la calidad de los servicios en términos de tiempo que demora obtener una cita. Es una queja muy generalizada. Queremos hablar también sobre la infraestructura hospitalaria y al final que nos dé su punto de vista sobre el aspecto político de lo que estamos viviendo y lo que ha pasado durante la semana en curso. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con la ministra de Salud, Zulema Thomas. Adjetivo o una oración mucho más construida de condena. ¿Cómo se llama eso? Se llama corrupción. ¿Dónde deben estar los corruptos? Dígame usted. En la cárcel. Villanueva debe estar en la cárcel. Donde corresponde estar después de que la justicia lo juzgue. Por la memoria de mis hijos, por mi padre, por mi dignidad, nunca entró por mis manos un centavo de odres para beneficio personal. Yo creo que no es un golpe de Estado. Mire, esta es una situación que, poniendo un símil simple, es un choque de trenes, un choque de poderes. Yo lamento, sinceramente, que estén dando este triste espectáculo congresistas además con experiencia, que se aferren de esa manera a su pequeña cuota de poder. Antes daban pena, pero ahora parece que están penando. Soy Mauricio Fernandini, periodista de RPP Noticias. Qué difícil elegir un solo libro porque me gustan muchísimos y muchísimos escritores. Un mundo para Julius de Bryce Echenique lo he leído más de una vez y me encanta porque esta forma como grafica las estructuras sociales de nuestro país es una delicia, ¿no? Susan Darling, este personaje protagónico, me encantó. A Gabriel García Márquez lo he leído muchas veces y los 12 cuentos peregrinos me encantaron de él. No se sientan frustrados si el libro no los atrapa, lo dejan a un costado y buscan una historia que los atrape. Yo no creo que uno tenga que leer lo que todo el mundo lee. Leer es un placer personal. Entonces empieza enganchando con historias que te gusten y así hay tantas que nos están esperando. La vida se prolonga cuando lees. Es mucho más llevadero todo si lees. No dejes de hacerlo. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsly. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah.
no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Son las 9:49, estamos entrevistando a la ministra de Salud, Zulema Tomás, con la que quedó pendiente qué se debe hacer para mejorar la calidad de los servicios. Usted sabe muy bien que hay muchas quejas por las demoras, en particular para tener una cita, y en algunos casos, personas que necesitan una atención por temas graves tienen que sufrir sin tener una cita y eventualmente arriesgar la propia muerte. Efectivamente, nosotros estamos mejorando la infraestructura, el equipamiento, pero el gran soporte es el recurso humano. Tenemos más de 8.142 establecimientos en todo el país. Este año hemos comenzado a entregar obras paralizadas 2, 3, 4, 8 años, hospitales con equipamiento e infraestructura moderno, como el de Ayacucho, como el de Moyobamba, el de Tocache, que acabamos de entregar hospitales con calidad de atención, porque la salud es un derecho humano y por lo tanto se merece una atención con calidad, una atención oportuna, una atención cero colas. Aquí en Lima Metropolitana hemos remodelado y hemos mejorado la infraestructura de 230 centros de salud. En Lima tenemos más de 800 centros de salud y seguimos viendo efectivamente lo que usted dice, todavía centros de salud de madera, centros de salud que les falta agua y más aún en las regiones del país. Pero nosotros estamos mejorando la infraestructura, el equipamiento. No se ha hecho nunca una política de brechas de equipamiento, de recurso humano, una política de mantenimiento de equipo, un presupuesto designado para esto, pero aún más. ¿Cuál es el cronograma de entrada en funciones de hospitales en el corto plazo? ¿Qué pasa con el de ATE? ¿Qué pasa con el del Cusco? Hay varios hospitales. Sí, que están son 15 hospitales, Fernando, 15 hospitales que nosotros, este gobierno en este año ha destrabado. Lo que yo le venía diciendo. ¿Se abren cuándo? Vitarte se abre a fines de octubre. El hospital de Vitarte, años, más de 4 años paralizados. Jaén, 5 años paralizados y estamos entregando en diciembre. ¿Por qué, señora? ¿Por qué se puede paralizar un hospital 5 años? Por las famosas, a los enfermos. Por las famosas adendas, por la corrupción. La corrupción ha invadido mucho en salud, no solamente en la infraestructura, en equipamientos que son millones de soles, también en medicamentos. Y es por eso que estamos con la lucha frontal de contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué va a hacer usted con los medicamentos? Se dice que el Perú es uno de los países del mundo en que los medicamentos son más caros. ¿Qué se puede hacer para combatir contra esa rapacidad? Qué bueno que me pregunte, porque esas son nuestras dos banderas de este gobierno, la universalización de la salud, o sea, que todos tengan acceso a la salud y sobre todo que los medicamentos lleguen oportunamente y sin costo al bolsillo del paciente. Y eso está dentro de lo que nosotros estamos presentando
como que el medicamento sea valorado como medicamento esencial de la vida humana y no como una mercancía. Por eso que aquí en el Perú los medicamentos son carísimos. ¿Qué y va a cambiar esperemos, usted, señora, en la oportunidad que tiene por delante, ahora que no hay ni siquiera congreso durante 4 meses? ¿Qué va a cambiar usted para que los precios de los medicamentos no sean el doble o el triple? Lo que nosotros habíamos, en los países vecinos. Lo que nosotros habíamos planteado como gobierno, que los medicamentos esenciales se encuentren en todas las farmacias y boticas, que nuestro corporativo, que es Senares, brinde todos los medicamentos en todos los establecimientos, pero que sobre todo los medicamentos genéricos esenciales, que este año ha salvado a más de 85 millones de peruanos que han sido atendidos en los centros hospitales del Perú con medicamentos genéricos a costo bajísimo, llegue al alcance del ciudadano. Eso es nuestro compromiso. Ahora bien, hablemos en los minutos que nos quedan sobre el tema político, tanto más interesante que usted es una técnica, usted es una médico, usted está ahí para mejorar las condiciones de la administración de salud en el Perú, pero ha seguido esta crisis. ¿Cuándo se enteró usted que el presidente debía disolver? Nosotros hemos seguido un proceso adecuado respetando la legalidad y la Constitución. Nosotros fuimos, como con el Premier en su momento, como gabinete, a sustentar confianza basado en que se respete adecuadamente los procesos para la elección del Tribunal Constitucional. ¿Se esperaba usted a que no la dejaran entrar? No. Y yo soy partícipe porque yo he estado ahí y no nos dejaron, nos cerraron la puerta. ¿Qué le dijeron? Que no podíamos entrar y que no podíamos incurrir de esa manera. Nosotros le pedíamos y estábamos sustentando, según el artículo 129 de la Constitución, que los ministros y el Premier tenemos derecho a ingresar a cualquier pleno del hemiciclo. Sin embargo, nos cerraron la puerta. ¿Quién le contestó? ¿Quién les dijo no? ¿Quién dio la cara del no? Había un grupo de parlamentarios en ese momento, pero también, por otro lado, dentro del hemiciclo, como habían echado probablemente llave, no se abría la puerta. Entonces, también la bancada, como por ejemplo ahora el ex congresista Meléndez, ahora ministro del MIDIS, y también el ex congresista Flores, ellos comenzaron a decir que nos permitan el ingreso. Finalmente se abrió la puerta y dijo, bueno, pueden ingresar. Y ingresamos como correspondía. Pero nos dijeron de que no era la forma, no era la manera. Y en ningún momento nosotros fuimos muy respetuosos de la legalidad y la Constitución. ¿Pensó usted que la mayoría fujimorista y sus aliados iba a tener esa actitud que llevó al presidente a tomar su decisión? No. Teníamos la esperanza y la fe que pensaran en el pueblo, que primero, como estábamos pidiendo, la confianza, que realmente se dé y se prolongue las elecciones del Tribunal Constitucional. Teníamos la fe y la esperanza. El gremio médico es un gremio crítico, es un gremio que tiende a hacer expresar su opinión, hacen huelgas, protestas. ¿Cuál es el eco que ha encontrado usted entre sus colegas? ¿Qué críticas le llegan a sus oídos? Ayer he estado en el Hospital 2 de Mayo conmemorando el Día de la Medicina en la Universidad de San Marcos, decana de las universidades en el Perú, en el Colegio Médico del Perú, y realmente me siento muy comprometida, con mayores responsabilidades, porque realmente han dado un respaldo tácito al gobierno. Y de verdad que nosotros lo único que queremos es el bienestar de la población, que nuestro país salga de esta pobreza, que no haya más corrupción, que hace mucho daño al país. La gente no puede seguir muriéndose cuando ahora en el Perú se realiza trasplantes cardíacos, trasplantes renales, trasplantes hepáticos, trasplantes de córnea. No puede ser de que en este momento estábamos enfrascados en lleno de confrontación. Lo que queremos es el bienestar de la población, porque es uno de los lineamientos principales del gobierno, el desarrollo social y económico, el crecimiento económico y el bienestar de la población. ¿No le preocupa a usted que haya un poder ejecutivo del que usted forma parte, por cierto, sin un contrapeso parlamentario? ¿No empuja eso a la proclividad del autoritarismo y de la arbitrariedad? No, ¿sabe por qué? Porque tenemos ahora uno de los principales fiscalizadores y contraparte con mayor voz y peso, que es el pueblo del Perú.
Pero se ellos son. ¿Cómo se expresa? Nosotros Porque vemos. no hay ahora parlamento, no hay los partidos. Pero son ellos lo que nosotros tenemos que, como ministro de Salud, como servidores públicos a nivel nacional, estar con ellos en los lugares como lo hemos venido haciendo, donde nunca llegó el Estado, y tenemos que dar solución con acción. ¿Y cómo, si usted ve las cosas de esa manera, cómo reacciona cuando oye decir que Vizcarra es un dictador y que ha tomado estas medidas autoritarias y parecidas a las de Alberto Fujimori para encubrir casos de corrupción? No hay comparación, definitivamente. Hay respeto a la legalidad y a la Constitución. Hemos seguido todos los procesos. Es más, tenemos en este momento el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la expresión, la libertad de expresión. Aquí no hay ningún golpe de Estado. El presidente Vizcarra no es ningún dictador. Ministra Zulema Tomás, muchas gracias por su presencia y por sus respuestas. Tomamos nota del compromiso que ha expresado usted, uno, de inaugurar hospitales importantes, el de comenzando por ATE en noviembre, nos ha dicho; dos, de erradicar la corrupción en la administración de la salud en nuestro país; y tres, de mejorar los servicios, sobre todo el tiempo que hay que esperar para tener una cita en los hospitales del MINSA. Muchas gracias por su presencia y mucho éxito en su gestión, que eso es lo que garantizará la salud de nuestra población. Muy buenos días, señora ministra. Muchas gracias a ustedes y permítame nuevamente saludar a todos los médicos del Perú. Muchas gracias. Naturalmente, como RPP, hacemos nuestro este saludo en el Día del Martirio de Daniel Alcides Carrión, el patrono de la medicina peruana. Nuestros